abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente los seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto... Adelita, claro que sí, una soldadera famosísima en época de la Revolución Mexicana, en donde las soldaderas fueron las mujeres que le dieron vida, que le dieron fuerza a esta Revolución Mexicana. Y nosotros hoy más que nunca tenemos que recordar nuestras raíces mexicanas, lo que lucharon nuestros héroes para darnos, ya nos habían dado patria y libertad. Pero ahora, más que nunca, debemos luchar por recuperar esta idiosincrasia, este valor, esta vivencia de tantas personas que murieron y ofrendaron su vida por nosotros, por todas las generaciones de mexicanos, para que se nos respete y se nos trate de igual a igual. Eso fue lo que pasó con Francisco Villa y con todos los héroes de la Revolución Mexicana. Hoy, para hablar de este tema, tengo un invitado súper especial que todas nuestras queridas amigas y amigos que pudieron acompañarnos en el desayuno y clase de cocina lo conocieron, el chef Ariel Hermosillo. Ariel, qué gusto saludarte, acércate a tu micrófono, buenos días. Buenos días, Leti, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, felicitarte por ese gran curso y desayuno en días pasados. A ustedes que nos acompañaron. Me parece que es un evento que suma, construye, abona muchísimo a generar una cultura gastronómica más en familia. Entonces, muchas felicidades, quedó increíble. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos y a todos. Lo hemos dicho varias veces y hoy vamos a hablar de la Revolución Mexicana, de lo que comían las soldaderas, de lo que le preparaban a estos soldados que eran hombres que no tenían experiencia militar, pero sin embargo, bueno, quisieron ahora sí que enfrascarse en una lucha para darnos esta tierra y libertad que hacía tanta falta a Emiliano Zapata y bueno, tantos otros que iremos mencionando, pero las soldaderas es el tema de hoy. ¿Qué comían las soldaderas? Pues te voy a pedir que me acompañes porque les quiero compartir una receta muy sencilla de unas quesadillas de quelites o guías de calabaza o quintoniles, lo que ustedes puedan encontrar en el mercado. Para hacer estas quesadillas, y nos van a salir 6 raciones aproximadamente, vamos a necesitar medio kilo de masa de la que compras en el molino y que la puedes trabajar súper fácil. Quintoniles o guías de calabaza o la hierbita que tengas, porque incluso si tienes verdolagas, lo podemos hacer también con verdolagas. Vamos a necesitar un manojo grande, de supermercado serían como 20, pero de mercado, de irte al Corona, de irte a tantos mercados de nosotros, al Alcalde, a San Juan de Dios, etcétera. Bueno, pues cómprate en los tianguis, ya sea 2 manojos de los tianguis o uno de estos grandotototes que venden en los mercados. Necesitamos 1/4 kilo de queso Chihuahua, cebolla rebanada al gusto, y digo al gusto porque tú vas a ver la cantidad que te salga una vez limpiando, quitando los tallos gruesos, vas a ver la cantidad que te salga, y si depende el manojo, por eso no te digo una cantidad, depende el manojo que hayas comprado, si se te hace muy poquito, entonces no le vas a poner 2 cebollas porque vas a ver solamente a cebolla, pero calculando 1/3 de pieza de cebolla te estaría bien, un dientito de ajo picado, un poco de sal, no lleva pimienta, y aceite el que tengas para freír al gusto. Repito los ingredientes: medio kilo de masa, quintoniles, quelites, flor de calabaza, guías, lo que encuentres en el mercado. Necesitamos un ramillete, un ramo grande que más o menos nos esté pesando 1 kilo, para que con lo que le quitemos, lavemos y demás, bueno, pues nos quede una cantidad suficiente. 250 gramos de queso Chihuahua, 1/3 o un poquito más, depende lo que nos quede de estas hojitas de cebolla picada, ajo picado 1 pieza, sal al gusto y aceite al gusto. Vamos a lavar los quelites y en una cazuela vamos a citronar con un poquito de aceite el ajo y la cebolla. Y ya citronados vamos a añadir estos quelites, vamos a sazonar con sal,
vamos a tapar aproximadamente de 10 a 15 minutos, sobre todo para que los tallitos y las hojitas, que suelen ser gruesas, se cocinen muy, muy bien. Y entonces ya tenemos este guiso, que a lo mejor de ver una cazuela llena te va a quedar en poquito, pero tú ya repartes tu quesito, haces tus tortillas, sea en tu máquina, no como cierta chef argentina, que con todo respeto, pues ella no sabía, nadie la había enseñado, por eso hizo pues de otra forma nada típica para los mexicanos, pero nosotros nacemos viendo cómo se hacen las tortillas. Entonces, bueno, ya sea que tú las tortilles y las dejes gruesecitas, o sea que las hagas en maquinita, vamos a dejarlas un poquito gruesas, ponemos el queso suficiente, un poco de estos quelites, repártelo en 6 o en 8 porciones, de acuerdo a al número de bolitas que te haya salido ya una vez preparada tu masa. Y entonces vamos a extender, rellenamos, cerramos, vamos a pellizcar bien todo el borde para que no se salga el queso y vamos a freír directamente en aceite caliente. Y nos quedan unas quesadillas fritas, o si no las quieres fritas, bueno, pues cocínalas en el comal, unas quesadillas deliciosas como para hacer una salsita de las que tú haces, Ariel, de las que tú haces ahí en la Catrina, unas salsitas martajadas, si tienes el molcajete a la mano, con molcajete de tomate asado o cocido. ¿Mande usted? Una salsa borracha. Una salsa borracha, o perfectamente puedes también hacer una salsa de jitomate y ponerle un toquecito de chile serrano o chile güero o chile jalapeño o hasta chipotle, el que tú tengas en casa y a la mano. Y estas son una forma en donde las soldaderas utilizaban lo que estaba a su paso, porque hablar, por ejemplo, de comían carne, Ariel, tú ya no lo vas a comentar, pues era lo que había a su paso, o también cuando llegaban a haciendas y demás y bueno, arrasaban con todo, ¿verdad? Pues quédate porque el tema de hoy es muy interesante. 31 22 11 90, 36 47 18 83, y nuestras amigas que seguramente tuvieron papás, abuelos que pertenecieron a la revolución, a esta lucha, nos pueden hablar y nos pueden decir qué era lo que comían, qué les platican. Regálenos por favor una experiencia de vida. El WhatsApp 33 10 19 07 12. Y Ariel, bienvenido siempre, esta es tu casa y vamos a empezar. ¿Qué para ti hoy, un siglo después, nos dices, ya casi un siglo después, porque estamos en 2016, dos siglos, ya fue, no es cierto, un siglo y añitos. Un siglo y añitos, sí. Nos dices como joven, ¿qué sientes cuando, si te pones a reflexionar, obviamente, porque hay la revolución y tengo que pasar la materia de historia y demás, pero si te pones a reflexionar y sobre todo ves la vida de estas mujeres, ¿qué te dice a ti? ¿Cuál es el compromiso de hoy en día para los mexicanos? Y sobre todo, bueno, para toda esta ola que se ha levantado y que no queremos hacerla más honda, simplemente decir, tenemos mucho por qué valer. Un ejemplo del cual deberíamos retomar vigencia. Estas mujeres, como muchos de los hombres, digo, si bien se cometieron muchas barbaries en esa época, a mí me parece importante cuando me propusieron el tema. Me encantó. Gracias. Estas mujeres representaban precisamente la gallardía del pueblo mexicano. Y no quiere decir que ahora no la haya, nada más me parece que la tenemos un poco olvidada. No estoy hablando de levantarnos en armas, ni mucho menos, sino de retomar, hablando en lo que nos compete en este programa, que tiene que ver con la gastronomía. A mí me parece de mucho valor que esta puede ser la mejor época que pudo haber existido si realmente queremos demostrar el patriotismo, como en aquella época, el comprar productos de locales. Tú lo mencionabas y lo mencionas siempre, el ir a los mercados. No estoy en contra de los supermercados, porque además son fuentes de empleo importantísimas. Pero estoy más a favor de comprarle a los productores, de comprarle al que tiene la parcela, al que tiene el huerto. Y de esta manera apoyar su economía, apoyar la economía y realmente poder decir que tengo un platillo 100% mexicano en la mesa. Me encanta. Vamos a ir a un corte, no se vayan. Seguimos con el chef Ariel Hermosillo. Y bueno, si tú quieres seguirnos, regalarnos tu opinión o tu vivencia, aquí te estamos esperando. Los queremos mucho. Volvemos.
acampado se encontraba un regimiento y una moza. 11:19, estamos de regreso y bueno, ¿te suena el nombre de Rosa Bobadilla, Juana Ramos, Carmen Parra Alanís, Carmen Vélez, Petra Ruiz, Petra Herrera y por supuesto Valentina y Adela, que son nombres de revolucionarias desde coronela, tigresa, generala, teniente y bueno, Petra Herrera que formó su propia brigada. Recordémoslas a estas mujeres con admiración, con respeto y sobre todo porque pasaron las de Caín, Ariel, daban a luz en los trenes, cocinaban a veces en los techos de los trenes en movimiento, caminaban ellas, ahora sí ellas, largas distancias porque los caballos eran para los caballeros. Un ejemplo a seguir de estas mujeres. Las soldaderas, fíjate, llevaban ollas, Sí. llevaban gallinas, llevaban los molcajetes, o sea, todo el instrumental de cocina Sí. y demás, habido y por Y haber. los niños. Y los niños en la espalda, o sea, dicho sea de paso, se la aventaban caminando, ¿no? Dicen algunos registros históricos, pues que eran mujeres en su mayoría, pues con actividades de esclavas, ¿no? Porque eran incluso hasta maltratadas Sí. por los soldados. Sin embargo, no eran esclavas al 100% porque ellas tenían la decisión de decir, Sí. continúo o aquí me Sí. retiro con permiso, señores. Pero bueno, de ahí también lo que hay que resaltar, pues de que no se rajaban, ¿no? O sea, Sí. ahí seguían en su mayoría, continuaban y una de las labores fundamentales o principales que hacían, pues era la de cocinar, ¿no? ¿Y qué cocinaban esas soldaderas? Pues lo que hubiera, pa. Aunque ellas llevaban ya sobre todo especias, eso no podía faltar, y la parte de las gallinas, pues cocinaban lo que fueran encontrando al paso. Por eso el comal era un Elemento básico. Sí, para esta actividad y elaboraban cosas muy sencillas e incluso recurrían a retomar la cocina prehispánica, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, los tlacoyos, Eso lo más comido que en un por momento ellos. más compartiré una receta de tlacoyos, pues era algo súper común, sobre todo hacia la parte del centro del país, como todo, pues venían del sur y del norte, pero para concentrarse hacia el centro. Y bueno, pues las quesadillas que bien mencionaba, los caldos de pollo, los moles, Sí. en fin, barbacoas. Y que a veces era, acuérdense ustedes lo que estudiábamos en historia, a veces era de que estaban cocinando y vienen los soldados, ahora sí que los del gobierno, ¿no? Entonces levanta todo y vámonos rápido. Ellas siempre se quedaban en la retaguardia mientras los soldados avanzaban y muchos de ellos eran sus esposos, pero muchas de ellas también eran vejadas, había de todo. Sin embargo, sí hay que decir, por ejemplo, que esta parte que tú mencionabas del maltrato, campesinos y familias eran maltratados, a veces eran, no por todos, pero eran mal pagados también. De ahí la palabra soldadera, porque quería decir, por ejemplo, había una forma de pago que era soldada, y esta palabra soldada era la paga que les daban a los campesinos y a las personas que hacían estos trabajos. De ahí viene la palabra, pues ahora sí que el título de soldaderas. Y una cosa muy interesante de lo que tú decías de las mujeres, es cierto, ellas no se esperaban a que las convocaran al ejército de ahora insurgentes o de los campesinos levantados en arma, ellas solas iban y seguían. Incluso los soldados federales también tenían sus soldaderas, Sí. Mismas que por cierto ocupaban la posición del soldado cuando perecía Caía. en batalla o por enfermedad. Muchas de ellas tomaron, lo mencionabas hace un momento, pero bueno, el origen de eso es de que con el mismo rango que tenía su marido, ¿no? O su papá en algunos casos, teniendo hasta 600 hombres a su cargo. Entonces, bueno, imagínate, hablamos recientemente de, qué padre, la equidad de género. No, hombre, este es un tema que viene desde épocas de la Revolución Mexicana, nomás que se nos olvida con el tiempo. Claro que se nos olvida. Y fíjense qué interesante también aprender de la cocina. Iban recolectando lo que encontraban. Si encontraban y era época de frutas en los árboles frutales, era cuando comían fruta. Los vegetales que no faltaban también en su dieta, y los nopales, los quelites, por eso eran tan utilizados, porque iban recolectando también de los montes
montes, de los llanos, todo lo que encontraban para poderle dar de comer a N cantidad de personas, ¿no? Entonces ellas eran las encargadas de cocinar. Y parte también importante de lo que mencionas, traían especias porque ya teníamos una cocina rica en especias, ya había pasado la independencia, ya habían venido los españoles, americanos, chinos, etcétera, y entonces en esta manera de ir y seguir, cocinaban rico, porque creo que ha de haber sido una cocina muy rica, los frijoles que no faltaban, el chile y el maíz. Los chiles, ¿no? Parte fundamental de nuestra cocina desde que esta tierra existe. Cuando no había, porque el clima no lo permitía, con qué cocinar, cosa que hasta la fecha se hace, pues eran taquitos de alguna salsita que se preparaba en ese momento, ¿no? Sin más ni más. Entonces, bueno, pues por eso hay que hacer realmente un homenaje a esta cocina que se hacía en épocas de la Revolución. Y a nuestras salsas, ¿y por qué no nos compartes la manera en cómo tú practicas y haces la salsa borracha que... No tu receta tal vez, pero sí, danos unas ideas. La salsa borracha, ¿por qué se llama salsa borracha? Porque originalmente se hace con pulque, ¿no? Que se hacía, por cierto, en estas mujeres, no podría yo asegurarte que en esas épocas es cuando se crea, pero ellas cargaban siempre con pulque, Sí. porque era una forma también de mantener el calor en los soldados. La salsa borracha, bueno, pues un elemento es utilizar pulque, y si no tienes pulque yo te recomiendo una cerveza oscura. Utilizaremos chile pasilla, un poco de caldo de fondo de ave, obviamente sal, pimienta, cebolla, ajo, ¿no? Esto es básico en cualquier salsa. El chile pasilla siempre recomendaré que primero se rehidrate en algún líquido caliente o tibio. Y ya una vez rehidratado, directo al molcajete, ponemos el ajo en el molcajete, sal, trituramos este ajo con la sal, ponemos el chile pasilla, echamos el pulque o la cerveza, ponemos algunas, o un poco de orégano pudiera ser, y al final el toque que tiene toda salsa borracha, pues ese quesito fresco integrado en la salsa, ¿no? Entonces queda una salsa de mucho cuerpo, de mucho sabor. Y bueno, pues que puede acompañar perfectamente, por ejemplo, tus quesadillas de hace Sí, rato. deliciosas. El chile pasilla, ¿cuánto pulque o cuánta cerveza nos recomiendas como para 3 chiles pasilla, por ejemplo? Mira, como buen cocinero experimental que soy. También así, aprobaditas, ir probando. Sí, no soy muy amigo de estar midiendo las cosas, pero están media taza, una taza, dependiendo del tamaño también del molcajete y la cantidad que quieras hacer. Okay. Señora, si no tiene molcajete, tampoco se preocupe, esto podemos echar mano de la licuadora, ¿no? Una tacita de cerveza oscura o de pulque será suficiente, chiles pasillas unos 2 o 3, póngale también un chilito verde, un chilito de árbol para darle picor, porque el chile pasilla no nos va a dar, y su cebolla y ajo, la cebolla acitronadita, el ajo no, a lo mejor nomás pasadito tantito por el comal. Aquí explotemos los sabores de cada uno de los ingredientes y lo que tenga usted a la mano ahí en casa, ¿no? Haga su propia salsa borracha. Claro, fíjense qué a gusto hacer nuestra propia salsa borracha y disfrutar con lo que vayas a preparar el día de hoy. A mí se me antoja llegar, prepararla en casa. Y si tengo ahorita, de hecho dejé ya cocida una piernita de cerdo, entonces cuántas variedades podemos dar e incluso también acompañarla así natural, cocida en taquitos con cebolla, cilantrito y esta salsita. Es una manera de comer muy mexicana, muy a nuestra forma de ser y con frijolitos de la olla que no falten, ¿verdad? Ay, no, y luego con el frío que estuvo haciendo el fin de semana, ¿sí? Creo que mejor entradita no podía haber. Bueno, pues no se vayan porque va a compartir Ariel con nosotros los tlacoyos, que también los puedes preparar en casa. Y si no has pensado qué hacer el día de hoy, aviéntate, prepáralos con lo que tengas a la mano en la despensa. Y si no tienes tiempo ni de cocer nada, bueno, pues vete a la tienda y compra alguna cosa para que les prepares a tus hijos y vayamos resurgiendo, haciendo vibrar estas tradiciones mexicanas en el corazón de los pequeños. Lo que tú enseñes a tus hijos, lo que les enseñes a amar, es lo que van a respetar y amar de grandes. Si tú no amas México, ellos no van a amar México. ¿Y sabes dónde se nota mucho? A la hora de tocar el himno nacional mexicano, hasta en un partido de fútbol. ¿Quién lo escucha con respeto y quién es una burla o un juego? Hay que ponerse de pie
cuando esté en nuestros símbolos patrios. Vamos a un corte, regresamos. La quería, y si Adelita se fuera. Recetas, talento en la cocina y grandes colaboradores en De la Canasta a tu Mesa. 11:34 estamos de regreso y platicando tantas cosas en el corte y bueno, recomendándoles que prueben esta cocina que hace un chef que le encanta, que está apasionado de la cocina mexicana y que lo dejaste entrever, Ariel. Tú eres de sentimiento también al cocinar, a ver, me gusta, no te guías en una receta solamente, dejas que vuele tu imaginación, ese chef que llevas dentro, como dicen algunas personas, y por supuesto también nos vas a compartir estos tlacoyos deliciosos con tu toque muy personal. Bueno, pues soy esposo de poblana, entonces me parece que homenajear. Yo siempre he dicho que Puebla es la Francia de México, gastronómicamente hablando, ¿no? Es la cuna de la gastronomía fusión a partir de la llegada de los españoles. Sí. Entonces, bueno, pues todo lo que conocemos o la base de lo que conocemos en nuestra cocina viene de allá. Y los tlacoyos, para quien no sepa qué es el tlacoyo, bueno, el tlacoyo es una preparación que se hace a partir de una tortilla, en este caso de maíz azul o maíz negro, donde le integramos por dentro frijolitos básicamente y lo utilizamos como base para ponerle encima lo que sea, ¿no? Uh-huh. Eso es muy común encontrarlo en los mercados de Tlaxcala, de Puebla, de Hidalgo, del Distrito Federal y estados circunvecinos, donde vas al mercado y ves a las señoras sentadas con el comalototototote y haciendo los tlacoyos, ¿no? La gente llega por la mañana, una mañana fría precisamente, pide su champurrado y unos tlacoyitos o unos tamales. Entonces los tlacoyos que vamos a hacer hoy van a ser de lo más simple, para seguir con esa tónica con la que iniciaste el programa. Y bueno, lo que vamos a necesitar es, los ingredientes son 400 gramos de frijoles negros cocidos y escurridos. Nomás por favor guárdame el líquido de cocción, ¿no? Que nunca está de más. 3 chiles chipotle ahumados en adobo, una hoja de aguacate. Esta hojita de aguacate hágame el favor de dorarla tantito o freírla tantito en manteca si se puede, si no en aceite, y ahí resérremela. 500 gramos de masa de maíz azul o si no del que encuentre o tenga, no deje de hacerlo por no encontrarlo. Sal de grano. Y para decorar o para complementar nuestros tlacoyos vamos a utilizar 100 gramos de queso cotija, un guacamole, el que usted sepa hacer, media cebollita morada en rodajas y la salsa que más a usted le gusta, ¿no? Yo recomiendo una salsa verde, una salsa de tomates con chile verde, que es sin cocer, ¿no? Así crudita. Sí. ¿Podemos repetir los ingredientes, por favor? Con mucho gusto. 400 gramos de frijoles negros cocidos, 3 chiles chipotle ahumados en su adobito, una hoja de aguacate previamente frita, 500 gramos de masa de maíz azul o de la que encuentre, sal de grano al gusto, 100 gramos de queso cotija, guacamole a su gusto, media cebollita morada cortada en rodajas y bueno, pues la salsa que a usted más le guste. Perfecto, qué rico, se oye delicioso. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo los vamos a preparar? Bueno, primero lo que vamos a hacer es moler los frijoles, ¿no? Vamos a moler los frijoles, le vamos a integrar los chiles chipotle y la hoja de aguacate. Todo esto lo vamos a licuar, o el método que usted prefiera para moler los frijoles. Y ahora pues vamos a hacer las tortillas. Las tortillas, ya usted sabe cómo hacer tortillas, nada más busque que sean unos 5 o 6 milímetros de grosor. Van a ser tortillas gruesecitas, porque después vamos a volver a aplanarlas un poquito, entonces para que tengamos margen de maniobra. Vamos a poner una cucharadita de los frijoles molidos en el centro de la tortilla. Sí, la vamos a untar un poquito, no por toda la superficie, nomás un poquito al centro. Y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar la tortilla y vamos a doblar la parte de arriba y la parte de abajo hacia el centro de la tortilla, ¿verdad?
buscando que se solapen entre sí un poquito, ¿no? Que no se salga lo que le vamos a poner, ¿no? Que no se salga, si se sale poquito tampoco pasa nada. Y ya que ya que hemos doblado nuestra tortilla, vamos a, con mucho cuidado, mucha delicadeza, vamos a hacer un poquito de presión para que se extienda y vamos a formar ovalitos, ¿no? Si usted se mete a internet y busca tlacoyos, si no los conoce, va a ver que son ovaladitos. Sí, aquí es muy diferente al sope de nosotros. Completamente. Es ovalado y la presión en el centro con tus manos cuando la tortilla está tierna pero cocida, es para que pueda hacer como una especie de alberquita y contener el frijolito, la salsita y todo lo que tú le vas a poner para que quede delicioso. Sí, ya que tenemos nuestros ovalitos hechos, vamos a freírlos. Tenemos un sartén con aceite o manteca muy caliente. No tiene que ser mucho, el fondito del sartén. Vamos a freírlos unos 5 minutos. Hay que estarle dando vueltitas a nuestros tlacoyos para que no se quemen. Y sí, unos 5 o 6 minutos para que queden bien. Que quede bien cocinada la masa. Es correcto. Y bueno, pues ya los pasamos. Yo recomiendo que lo pasemos a un escurridor de estos de pasta con servilletas para que escurran un poquito y no queden grasosos. Y ya pues para emplatar, ¿qué te parece si ponemos en un platito de barro, ¿no? Para hacer más mexicano la atmósfera, el asunto. Sí. De la vista nace el amor al final del camino. Siempre, por favor, en casa cuiden mucho eso, el que no sea un plato sin color. Busquen un platito de barro, el que tengan, pongan sus 2 tlacoyitos, le vamos a poner encima, vamos a ponerle el guacamole, ¿no? Vamos a poner así guacamole arriba, el queso cotija, vamos a agregarle unas rodajitas de cebolla morada. La cebolla morada me gusta mucho usarla por un tema de color, ¿no? La verdad es que da un colorido espectacular a los platos. Incluso pudiera usted usar nopalitos, ¿eh? Si tiene ahí que ayer en la comida le quedó ahí una ensaladita de nopales, úsela para ponerla arriba de esos tlacoyitos. Qué rico. Y tome de esta salsita que haya usted preparado, hágala, ¿eh? Si ya usted compró, pues úsela. Pero yo recomiendo que la haga, en 3 minutos tiene una salsa muy rica. Muy rica. La pasa por encima, un poquito de granitos de sal para darle el toque final y prepárese a disfrutar de un platillo auténticamente mexicano, muy sencillo de hacer. Fíjense, amigos, qué rico y cómo podemos hacer esta preparación y cómo también la forma de utilizar la masa le da el nombre, Ariel. Alargaditos, tlacoyos, y luego nosotros aquí en Jalisco, redonditos y pellizcados, nuestros típicos sopes que son deliciosos, o también las pellizcadas, como también se llaman, por ejemplo, en la cocina nayarita, ¿no? Entonces, perdón, les ruego me disculpen. Y entonces, ¿cómo hacemos para darle sabor y color? Y cómo estamos pensando en lo que comerían estas mujeres con los pocos recursos que tenían, al aire libre, a veces, bueno, sí, junto a los árboles, cuidando a sus niños, consumiendo lo que, pues, no quiero decir se robaban los esposos o los valientes, ¿no? Que estaban luchando por recuperar esta forma de dignificar el trabajo de los campesinos, que hoy también, y lo comentamos al principio, hay que volver a dignificar. Ya no el trabajo del campesino, que el mismo gobierno federal lucha por dignificarlo, y que sí somos conscientes del trabajo que ellos tienen, porque bueno, al menos los que cocinamos, pues sabemos de dónde viene y el esfuerzo. Pero luchar, Ariel, creo que hoy más que nunca debemos darle una voz de esperanza y de decirles a todos nuestros amigos que se puede luchar desde la parte de sentirnos orgullosos de ser quienes somos y de demostrar nuestra valía con educación, con respeto, con formalidad, porque en todos los ámbitos socioeconómicos del mundo, una persona que no es honesta, que no es puntual, que no es responsable, no se da a respetar, ni da a respetar si trabajas en el extranjero a tu país. Desgraciadamente, por uno nos juzgan mal a todos. ¿Qué opinas de eso? Completamente de acuerdo. Es un tema de valores y los valores se aprenden en casa, y si en casa no hubo la oportunidad, por la razón que fuere, de aprenderlos, la escuela y la vida misma te los enseña. Y no se trata de otra cosa más que ser congruentes entre lo que dices y lo que haces. Si aquella persona que le gusta criticar al otro, y eso que critica es algo que hace de manera recurrente, seguramente atenta contra sí mismo. Yo creo que esto es no complicarnos tanto la vida, es cómo puedes ser una mejor persona
no hablando mal del otro, Ujú. apoyando a tus comerciantes locales, cada que tengas oportunidad de darle una monedita a alguien que te está vendiendo algo en un semáforo, pues también estás ayudando a que la economía circule, a que el Sí, dinero circule. Y bueno, pues retomando el tema, pues estas mujeres y esta gente metida en temas de la revolución, pues no tenía ni siquiera tiempo para andar en el mitote, ¿no? es cierto. Chismosas eran todo menos chismosas porque no tenían ese tiempo y no podían aparte porque pues todo se sabía, era un correr de las cosas y qué bonito porque si nosotros pensamos y estudiamos un poquito y leemos la historia de las soldaderas, nos vamos a sentir muy orgullosas, como tú bien lo dijiste. Eso de todo el feminismo, pues sí, desde siempre las mujeres han sido un apoyo en todas las guerras, desde la primera y segunda guerra mundial hasta estas guerras entre comillas que se viven a veces dentro de una propia familia. Vamos a un corte, regresamos con la comida que comían las soldaderas y por supuesto nuestra gente, los campesinos en México. De esta manera y se oía. 11:49, estamos de regreso y platicando de todo lo que pasó en esa época de la revolución, que ha de haber sido muy fuerte para los que la vivieron, pero maravillosa porque nos dejó una creencia de que por lo que tú luches lo puedes lograr si tienes la razón. Porque creo que también esta es una parte de tener un espíritu justo y decir, voy a luchar por lo que tengo razón. Y ahora ojalá que todos nuestros mandamás se pusieran a luchar por defender esta patria maravillosa, no con guerras ni nada de eso, ni con dimes y diretes, sino realmente cómo estamos organizando los impuestos para que trabajen. Y en esta plática que hemos tenido tan sabrosa, te preguntaría, Ariel, ¿qué comida o qué ingredientes autóctonos mexicanos de esta temporada de noviembre de 1920, en donde la Revolución Mexicana hace que todas las personas que trabajaban en el campo, bueno, pues muchos de ellos, no todos, pero tengan esta tierra, esta libertad, porque no éramos esclavos, pero como si lo fuéramos, Ariel? ¿Qué ingredientes se utilizaban? Y todavía podemos encontrar, por ejemplo, los quelites no los encontramos a diario en los supermercados, pero si vamos a los mercados podemos encontrar en épocas de lluvia, por ejemplo, o en antes o después, podemos encontrar la flor de calabaza y todas estas delicias. Yo me voy más allá de lo de los vegetales, los chapulines, Los chapulines. ¿no? Ingredientes, la cocina de insectos muy de esta época, por todo el tema de humedad. Atrévanse a probarlo, en serio, no es una cosa Los chapulines son buenísimos, exquisita. Ahora, si no te atreves a probarlo porque te da cosa, háganlo en una salsa, en fin. Bueno, un gusanito sí como que yo no, pero a lo mejor sí, si no me dicen, me lo como. Yo creo que sí, yo creo que esa parte de quitarnos de la cabeza los paradigmas que Sí. que nos han enseñado y que nosotros mismos hemos adoptado y formado, ¿no? Porque no es, o sea, esa parte de no me gusta algo que no he probado, pues no puede ser. Te platicaba hace un momento de Maffer, la chica que me auxilia en la cocina. Me da risa porque de pronto dice, no me gusta tal cosa, pero lo prueba. Ayer hicimos pozole, a ella no le gusta la cabeza, ¿no? Y bueno, le pusimos orejita y todo, y lo tuvo que probar para ver que la El cocción punto. estuviera perfecta. Dijo, oye, está muy bueno. No me gusta, pero está muy bueno. O sea, ¿cómo? No, O sí sea, es cierto. rehusarte a aceptar Abrir. que sí Sí, es lo mismo que cuando pruebas, por ejemplo, algún marisco que dices que no te gusta y lo pruebas y dices, uy, realmente sabe muy bueno. Y en este caso, todo mundo decimos, es que los chapulines, cuando vas, por ejemplo, a estas camionetitas oaxaqueñas y pruebas los chapulines, las hormigas doraditas con chilitos, salecita, no, pues son buenísimos, es una botana, desgraciadamente es una botana más cara que lo típico que compramos, pero vale la pena de vez en cuando hacer hasta unos taquitos, un guisadito con otra salsita mexicana. Y por ejemplo, tú nos diste hace tiempo una salsa verde, la salsa borracha, hacer una salsa de tomate
tomate asado. ¿Qué punto no debemos olvidar para que nos quede una salsa como seguramente la harían estas mujeres maravillosas? Pues de entrada, va a sonar muy emocional mi comentario, pero bueno, de entrada el amor que le imprimas No, sí. a esto, ¿no? Pero bueno, una salsa básica, transportándonos imaginariamente hacia esa época, sin lugar a dudas, llevaba ajo, llevaba orégano y llevaba el tomate, ¿no? No había cebollas necesariamente a la mano, es más, eran pesadas, entonces dudo mucho que las anduvieran cargando. Con esos tres, y chile de árbol, ¿no? Con esos tres, o chile verde, pero una salsa, fíjense, una salsa de tomate tatemado, tomate verde tatemado, chilito de árbol, ajo y sal, tienes para hacer una salsa espectacular. Sí. Y más si es en el molcajete. Sí. Porque definitivamente la piedra le pone su toque de sabor también. Una recomendación que siempre les hago es pónganle a sus salsas una pizca de azúcar. Esto va a hacer que se equilibren los sabores y van a poder tener una salsa espectacular. Pues muchísimas gracias, Ariel. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos ir a disfrutar todas las delicias que haces y que preparas con tanto cariño? Y por supuesto también, bueno, cuando vayamos a este lugar con la Catrina, pues tendremos otras opciones también en donde tú eres la cabeza. Catrina Cocina Popular Mexicana, así se llama mi proyecto de cocina, es un food truck donde hacemos un homenaje a la cocina de México. Buscamos tener especialidades de diferentes partes de nuestro país. Estamos ubicados en Avenida Cloutier, 4192, esquina Franz Schubert, esto es en la colonia Lomas del Seminario, a una cuadra de Beethoven. Cloutier 4192, esquina Franz Schubert, dentro de Nómadas, que es un pabellón gastronómico donde, bien comentas, pues hay diferentes opciones, entre las cuales está Catrina. Y si me permites, como regalito para muchas gracias. Pues toda la gente que nos hace el gran favor de escucharnos, es esta semana le hemos denominado la Semana de las Enchiladas. Entonces, bueno, pues a todos los que vayan van a tener ahí un descuento importante del 30%. Oh, muchas gracias. En nuestras enchiladas Catrinas. Y bueno, pues el frío se presta para ello. Recuerden que también tenemos pozole, carne en su jugo, pambazos. Ay, sí, la carne en su jugo deliciosa, los pambazos que fueron un éxito. Sí. Y bueno, vayamos, todas las personas pueden ir en familia a este pabellón gastronómico Nómadas en Avenida Cloutier, esquina con Franz Schubert. Con Franz a una Schubert, cuadra de Beethoven. A una cuadra de Beethoven. Y si ustedes van a Catrina, comen o cenan ahí enchiladas, díganle a Ariel que lo escucharon aquí en De la Canasta a tu Mesa en Radio Mujer y que le solicitan amablemente el descuento. Y para quienes manejan redes sociales, búsquenme en redes sociales como @cocineroariel, donde eventualmente estoy subiendo varios tips o algunas recetas incluso. Y sobre todo, bueno, pues a mí me encanta tener interacción con la gente que nos hace favor de estar siguiéndonos. Entonces, @cocineroariel en Twitter, Instagram, Ariel _Masterchef MX en Facebook. Y bueno, pues a sus órdenes y muchas gracias, Leti, como siempre, por abrirme este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Y recuerden, no sé si ustedes tienen internet y lo están viendo o nos están escuchando a través de su computadora, de este espacio maravilloso. Y Ariel estuvo concursando también el MasterChef. Y bueno, haciendo un papel maravilloso aquí de Jalisco, representándonos. ¿Tú naciste en Jalisco? Sí, en Guadalajara, en la colonia Talpita. Bueno, pues abuela maravillosa cocinera, mamá no muy buena cocinera. No es cierto, mamá, no es cierto. Pero bueno, le dio la chance que Ariel se hiciera un excelente papel y un excelente chef. Y de veras, yo creo que a través de tus palabras, de tu voz, se nota la pasión que pones en todo esto. Y si este próximo día 20, quieres festejarte, ya sea el lunes que hay, ¿van a abrir el lunes ustedes? Todos los días. Bueno, pues, ¿qué les parece? ¿El lunes se puede? Que vayan a lo mejor también a comer enchiladas y festejar y platicar contigo de esta revolución mexicana, de estos hombres y mujeres que a caballo, en ancas o a pie hicieron algo grande por nuestro país. Nada me daría más gusto. Pues muchísimas gracias. Nos quedan todavía 2 minutitos. Déjenme recordarles que Radio Mujer está invitándoles porque la FIL está a la vuelta de la esquina. Y una cosa que les quiero comentar desde ahora, para que nos vayamos educando en este tema, Ariel, ¿tú qué opinas? Mariano Otero es una vía que
se inunda, ahora sí que no de agua, sino de automóviles y de agua también. Sí. Pero ahora que vemos que la FIL ya está a partir del 26, creo, de noviembre, son 2 fines de semana y toda una semana y termina en diciembre, la primera semana de diciembre, vemos con tristeza los que tenemos que trabajar en este lado, que las personas no respetan, si vienen por Mariano Otero, por la lateral, es 1 y 1 a la hora que llegas a la bayoneta de salida de los carriles centrales de Mariano Otero para dar vuelta en la Expo o seguirte derecho. Entonces, vamos haciendo y vamos comentando todos que por los invitados, por las personas que vienen y nos visitan y por supuesto por todos nosotros y los que no vamos a quitarte el lugar del estacionamiento, simplemente tenemos que trabajar y llegar a un horario establecido, por favor, respetemos 1 y 1 y se avanza mucho más rápido. Tanto, fíjense, como humanos, transeúntes, como cuando tú manejas bicicleta, patín del diablo, motor, lo que sea. O sea, vamos respetando. Y señores que traen camiones urbanos, ustedes son los primeros que tienen que poner el ejemplo, porque ustedes pues son también los responsables de proteger la vida o de quitarla. Solamente que no se les ha castigado como se debe a los que adrede lo hacen. Seguramente son los menos. Entonces, por favor, pasemos la voz de que debemos respetar y dar una excelente imagen de civilidad esta próxima FIL, que es un encuentro con América Latina y América Latina maravillosa, en donde todos los escritores, los autores de diferentes libros, porque no solamente escritores, ¿qué libro de cocina tienes tú como chiqueado en estos últimos meses que has dicho, me encantó? No podría mencionarte menos de 3. Nos vamos entonces, pero entren a la red.